Ya estoy en compañía de mi invitado aquí en piso, el señor Hugo Zarza, director general de programas de investigación del IPTA. Vamos a estar hablando acerca de las técnicas generales de producción de cebolla de bulbo aquí en nuestro país, así que ya lo recibo. Muy buenos días y gracias por estar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y dispuesto a hablar de cebolla de bulbo, que es un tema muy interesante para mí. Bueno, gracias por estar y bueno, para hablar acerca cómo se planta la cebolla. Sí, antes que nada podría mencionar que la producción de cebolla de bulbo en nuestro país tiene sus particularidades. Lo primero que hay que decir que la cebolla de bulbo es un alimento, una hortaliza de alto consumo en el Paraguay, prácticamente es la segunda hortaliza más consumida. Y a pesar de eso, el Paraguay no se abastece en cuanto a la demanda interna y tiene que importarlo desde la Argentina y ahora también desde Brasil. Entonces, esa es una situación que se da en el país. En cuanto a producción de cebolla de bulbo, no estamos pudiendo llenar el mercado. Falta aumentar la producción. Falta aumentar la producción, es una de las limitantes que estamos teniendo. Bueno, después están las otras limitantes, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la época de cosecha de la cebolla? Bueno, la época de cosecha... O de siembra, mejor dicho, sí, después la de cosecha. Da igual las dos cosas, okay. ¿no? Sí, porque la época de cosecha nuestra en Paraguay se concentra en los meses a partir de septiembre, octubre y noviembre. Ah, perfecto. Eso hace que esa producción muchas veces supere la demanda. Entonces tenemos ciertos problemitas, pero durante el resto del año no se cosecha cebolla, por lo tanto se trae de países vecinos. Inclusive ahora Brasil está importando cebolla desde Holanda. Y parte de esa producción de Holanda ya ingresó a Paraguay. Ah, sí, o sea que tenemos cebolla holandesa también acá en Paraguay. Sí, tenemos en algún momento, ahora ingresó cebolla holandesa en Paraguay, menos del 1%, ¿no? Pero hoy en día la cebolla que ingresa del mercado externo es 50 Argentina y 50 Brasil, y el resto nosotros estamos cubriendo, sería un 20%. Ah, ok, pero en esos meses de cosecha directamente. Estamos nosotros en este momento, sí, en esos meses de cosecha, en este momento estamos en época de siembra de cebolla. Acaba de finalizar la época ideal para siembra de cebolla tempranera. Entonces eso más o menos se inicia el 1 de marzo y va hasta el 15 de abril. A partir de ahí sembramos otro tipo de cebolla que son de ciclo intermedio, que va más o menos hasta el 15 de mayo, y a partir se puede sembrar las cebollas que son de ciclo tardío. Entonces tenemos tres épocas bien marcadas de acuerdo a la variedad y al comportamiento de cada cultivar. Perfecto. Ahora, ¿cuántas hectáreas tenemos en nuestro país? En Paraguay, según la estimación del ministerio, no alcanzan 1000 hectáreas. Estamos cerca de las 1000 hectáreas. Pero la mayor concentración se da en Paraguarí y en Caguazú. Ahí prácticamente tenemos más del 50-60% de toda la superficie nacional en cuanto al cultivo de cebolla. En cuanto al clima, donde crece bien la cebolla. En Paraguay se puede cultivar cebolla en cualquier área del país, siempre y cuando se respete un factor climático que se llama fotoperiodo. ¿Qué significa eso? El fotoperiodo es cuánto dura la luz en un día. Ah, okay. Entonces la cebolla es una planta que es sensible a esa duración de la luz. Es como prender y apagar un switch. Si no cumple ese requerimiento de duración del día, que tiene que ser, depende mucho de cultivar 12, 13, 14 horas, entonces no bulbifica. No solamente requiere clima de temperatura, agua, sino también de la duración de la luz. Entonces es un factor muy importante. Entonces eso hace que en nuestro país, como no tenemos días muy largos como otros países, como el hemisferio norte, entonces nos limita a que solamente podamos concentrarnos mayormente en cebolla de ciclo corto o intermedio. Se puede hacer también de ciclo largo, pero en menor cantidad. ¿Cuánto tiempo dura el ciclo largo? El ciclo largo está casi 6 meses. Entonces, a partir de 4 meses, un ciclo corto, 4 meses y medio, 5 meses el ciclo intermedio, y a veces supera los 6 meses. Está entre 150 a 220 días
el ciclo total de cebolla. Perfecto. Ahora, el trabajo que realizan con los pequeños productores desde el IPTA, ¿cómo es? ¿Cuántos están trabajando actualmente con la Nosotros cebolla? habíamos estado haciendo ensayos de variedades con pequeños productores y transferir esa información de qué variedad sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar. Entonces, productores de las zonas más importantes, La Colmena, Caaguazú, ya desde el año 2012, 2010 empezamos a hacer ese tipo de ensayos y transmitir esa información a los pequeños productores en varios cursos, en varias capacitaciones para los que cultivan cebolla. ¿Y van aprendiendo diferentes técnicas ellos Sí, para, ahora para la siembra? así mismo, el productor que es cebollero tradicionalmente ya Sí. conoce qué época de siembra, qué variedad de sembrar y ciertos manejos que van aprendiendo ya se van profesionalizando. Lo que queremos es llegar a alguna vez a la eficiencia. ¿En qué consiste la eficiencia? Sí. Hay un caso extremo, por ejemplo, ¿por qué nos invade, nos llega cebolla de Holanda a Brasil? Porque ellos trabajan con mucha eficiencia. ¿Y en qué consiste la eficiencia? La semilla de una cebolla no toca la mano del hombre en su proceso productivo. Desde la cosecha de la semilla hasta la cosecha no es, vamos a decir, no pasa por las manos del hombre. ¿Y cómo sería? ¿Todo mecanizado? Todo es mecanizado. Ajá. Desde la semilla hasta el empaque. Recién una fruta o un bulbo de cebolla llega a las manos de una ama de casa o de una persona que cocina. Entonces ese nivel de eficiencia se da a través principalmente de la mecanización. No digo que lleguemos a ese nivel en Paraguay, pero ¿qué hace eso? Hace que bajen los costos de producción. Nosotros en Paraguay estamos manejando más de $2.000 por hectárea en costo de producción de cebolla. Sin embargo, Argentina, Holanda o países europeos están por un poco más de $1.000 por hectárea. Entonces eso se llama eficiencia. Eficiencia en el costo de producción y eficiencia en el rendimiento. ¿Cuántas hectáreas tenemos aquí en nuestro país? 1.000 hectáreas. 1.000 hectáreas. Casi 1.000 hectáreas. Y bueno, desde el vamos, ¿cómo es? ¿Por semilla, por bulbo? Sí, por semilla. ¿Cuánto tarda en empezar a existen dos modalidades, la siembra en canteros en almácigo y posterior trasplante, y la siembra directa en el lugar definitivo, es decir, siembra sin trasplante. Entonces, lo que más se usa en nuestro país es el sistema de siembra en almácigo y posterior trasplante. Argentina generalmente es todo siembra en lugar definitivo. Entonces se ahorra mucho tiempo y porque tienen un sistema de mecanización. O sea, aquí en Paraguay plantar directamente ya en el lugar definitivo, como usted decía, ¿se puede hacer? Se puede y se hace. Hay experiencia y han resultado bastante exitosas, ¿no? Se requieren algunas máquinas para sembradoras, control de malezas, sistemas de riego. Esos son los elementos que necesitamos para producir en ese sistema. Pero no obstante, el sistema de siembra en almácigo y trasplante también funciona aún, y en Brasil se está usando todavía ese sistema. Perfecto. Ahora, ¿qué diferencia tiene la cebolla de aquí de Paraguay? ¿Se consume a nivel nacional? Sí. ¿Solo aquí en nuestro país o se exporta? No tenemos experiencia nosotros en exportar cebolla. Es más, tenemos más experiencia en importar cebolla. La calidad que estamos llegando a tener ahora es bastante aceptable. Hay una condición importante que requiere la cebolla luego de su maduración y cosecha, es el curado. Entonces no estamos llegando todavía perfecto a ese. El cuello de la planta se debe cerrar perfectamente, se debe secar bien, y eso se llama curado. Entonces debe perder un poco de agua. ¿Y qué ventajas conlleva eso? Es para que el producto pueda conservarse mucho más tiempo en las góndolas, se pueda tener un producto que dure más. O sea, cuanto más, digamos, cáscara, marrón tenga la cebolla, es mejor. Porque hoy por hoy en muchos supermercados te venden así la cebolla ya descascarada prácticamente. Sí, eso es por un proceso de mal curado.
En otros países el curado es perfecto, toda la cáscara cierra la cebolla, el cuello de la cebolla. Entonces hay que tocar, cuando uno compra cebolla hay que tocar la parte superior y ver si no está un poco blanda, entonces esa no es una cebolla que está bien curada, ¿no? Por otro lado, hay que decirlo muchas veces, la cebolla que producimos en Paraguay se cosecha, se corta las hojas y se trae directamente al mercado, entonces no permite que se forme esas cáscaras o catáfilas secas para que pueda tener un mayor periodo post cosecha. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuando la cebolla está linda? Porque a veces uno corta y está, qué sé yo, en el centro. Sí. ¿Cómo nosotros notamos cuando Sí, una cebolla simplemente está mirando el para aspecto elegir? visual, si las cáscaras, si el bulbo está bien cerrado con esas hojas marrones o amarillas, entonces es una cebolla buena. Después hay que mirar un poco el tallo, donde estaban las hojas, ver un poco el grosor y mirar la parte superior a ver si no tiene alguna pudrición. Y ahí tocar así con las manos a ver si no tiene alguna parte blanda, porque eso indica que hubo alguna pudrición. Claro, sí. Bueno, y el pequeño productor, bueno, ¿cuánto se está vendiendo ahora el kilo de cebolla? El kilo de cebolla no tengo el precio actual, pero siempre el productor a nivel de finca, Sí, a nivel de finca 30.000, 35.000, depende mucho de la época, por bolsa de 20 kilos, 40.000. Ese es el precio que reciben por bolsa. Perfecto, bueno, entonces podemos decir En este momento no hay todavía oferta de cebolla. No, claro, sí. Cebolla nacional. La cebolla nacional. Vamos a esperar en septiembre, octubre y noviembre para que haya. Para que ya. Y en cuanto a las diferentes, ¿cómo es el tratamiento con las plantaciones, las plagas que se podrían acercar, en qué épocas? Existen enfermedades y existen plagas, ¿no? El más sí. importante es, en cuanto a insectos, vamos a decir, es el trips, que es un pequeño, vamos a decir, una pequeña oruga que generalmente crece entre las hojas y es muchas veces difícil de controlar. Trips es el más importante en cuanto a cebolla. Después tenemos algunas enfermedades fungosas, y fungosas principalmente quiere decir que son atacados por hongos. Entonces el manejo es aplicación de insecticidas, fungicidas, y un aspecto muy importante en cuanto al cultivo de cebolla es, como son productores de cebolla, muchas veces la rotación de cultivos es importante. Hay recomendaciones de rotar el cultivo, no cultivar cebolla en el mismo lugar, y si es posible hacerlo después de 4 años, para que el patógeno que esté en el suelo pueda, vamos a decir, de alguna forma no contaminar el cultivo sucesivo. Ok, entonces una vez que cosechan la cebolla, que se termina en noviembre generalmente, ese terreno ya tiene que quedar vacío y eligen otra zona del terreno para eso poder sería plantar. lo mejor. ¿Y se hace eso? O sea, ¿se sí, respeta se hace. eso? Dentro de la finca el productor elige, bueno, este año planta cebolla en una parte de su propiedad y después el año que viene elige. Yo no creo que pueda hacer esa rotación de 4 años. Yo creo que antes de los 4 años vuelve otra vez al mismo lugar. Porque el pequeño productor no tiene mucha disponibilidad de terreno. Mucho espacio, claro. Claro, bueno, pero imagino que siguen igual las instrucciones los pequeños productores en cuanto a las recomendaciones por parte del IPTA, ya que ustedes constantemente están en este plan de investigar, ¿no? Al menos en el tema de cebolla siempre estamos recomendando lo que es época de siembra. Densidad de plantación también es otro factor que influye bastante dentro de la productividad. ¿Qué sería la densidad de plantación? La densidad de plantación es la cantidad de plantas que uno lleva a una hectárea. Entonces, con baja densidad no podemos esperar mucho rendimiento. A nivel país están los productores mejores, están de 200, 300.000 plantas por hectárea. Son muchas las que... Entonces, productores vecinos, en los países vecinos, ya llegan a 1.000.000 de plantas por hectárea. Entonces, pero eso es porque tienen la plantación mecanizada. Mecanizada, así mismo. Entonces, entre 300, 400, 500.000 plantas, de acuerdo a lo que uno pueda manejar. El problema con el pequeño productor que hace esa densidad es porque le facilita el control de maleza en forma manual. Entonces hace una plantación rala, puede meter lazada, puede meter buey, puede meter alguna carpidora de tracción animal.
Pero eso muchas veces influye mucho en la cantidad de rendimiento. ¿Y qué dice el pequeño productor cuando se entera que está entrando de forma masiva cebolla argentina, a cebolla de Brasil, inclusive ahora también la holandesa? Porque se siente afectado en cierta época si coincide con la época en que se comercializa acá, ¿no? Por supuesto, dentro del IPTA, ¿verdad? La función misma, estamos un poco en la parte productiva, pero nosotros siempre recomendamos que producir con, vamos a decir, mayor eficiencia, podemos competir. La cebolla va a entrar porque falta cebolla. Ahora, si nosotros podemos producir y cubrir por lo menos el 50%, ¿no? del mercado, porque ahora el Ministerio de Agricultura también está, dentro de esos rubros elegidos, está la cebolla como un producto, vamos a decir, estrella, y algo a mejorar, por lo menos llegar al 50% de nuestra demanda. Entonces, una forma de combatir el contrabando es produciendo más acá. Produciendo más, eficiencia. También otra alternativa sería conservación de cebolla. Todos los países europeos lo hacen. ¿Cómo sería la conservación? La conservación de cebolla es, una vez cosechado, hecho el curado, se lleva a infraestructuras especiales para guardar. Es simplemente guardar la cebolla en ciertas condiciones. Pero ya sería en rodajas. No, cebolla de burro entera, con cáscara completa, pero ya curada, bien seca, sin las hojas. Entonces eso se guarda en ciertas condiciones. Nosotros tenemos experiencia que podemos guardar cebolla de guarda, se llama, o cebollas intermedias para guardar. Las cebollas tempraneras no se puede guardar. O sea, si se guarda, corres el riesgo de que se pudra más. Claro. Entonces, almacenaje también es una opción. Podemos guardar 2 meses, 3 meses. Tenemos experiencia de guardado a 6 meses. Sin mucho problema, sin mucha pérdida por cosecha. Entonces, la guarda también sería una alternativa. Ahora también para hacer una comparación en cuanto a los sabores de las cebollas, la nuestra y la de la cebolla de la región. Sí, hay mucha diferencia. ¿Cuál sería? La diferencia sería, hay un término muy, vamos a decir, técnico que se llama pungencia, que es el contenido, eso que nos hace llorar cuando cortamos cebolla. Entonces hay cebollas que se llaman cebollas dulces, que tienen menor contenido de esa enzima que nos hace llorar, que es la derivada de la allium. Pero eso hay acá. Sí, todas las cebollas tienen ese componente que nos hace llorar. No, claro, pero la dulce que dice usted que tiene menos de ese componente. Tiene menos, todas nuestras cebollas vamos a decir, hay cebolla más dulce y menos dulce. Las nuestras son, vamos a decir, intermedias. Sin embargo, hay cebollas como por ejemplo la cebolla roja, que es bastante más pungente, más fuerte. Es por el contenido de esa enzima. Y principalmente se da por el contenido también del azufre dentro de la planta. Si queremos producir cebollas que nos hagan llorar menos, entonces hay que cuidar un poco la fertilización con azufre. Es más, en Argentina ya están desarrollando variedades que no tienen esa enzima y que no produce ese efecto del lagrimeo de los ojos. Sí, porque es muy fuerte. Digamos. Apenas cortás y ya empezás. Esa demanda parte muchas veces, no sé bien qué significa, millennials. A los millennials exigen ese tipo de... Los jóvenes. Los adolescentes, las nuevas generaciones son los millennials. Sí, claro. Entonces exigen ese tipo de productos y ya están trabajando en ese tipo de variedades. O sea, se van adaptando a lo de ahora también. Entonces no queremos más cebolla que nos haga llorar. Está bien, está muy bien. Bueno, le agradezco muchísimo por la visita, por esta charla interesante con relación a la cebolla de bulbo, a las plantaciones en nuestro país, al trabajo en conjunto que hacen también con los pequeños productores. Y bueno, lo espero nuevamente ya, quizás cuando sea la época de la cosecha, ¿verdad? Para seguir hablando y ver qué tal el rendimiento, ¿le parece? Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.